La muerte del dólar va a ser una muerte programada, pero lenta y progresiva. ¿Cuántos años le calculas para que veamos una moneda BRICS o una de las monedas de los BRICS ya con un peso tan poderoso como el dólar? Pero de pronto en este año, hace unos meses, Putin retira y dice no voy. Dicen que no va porque tiene una orden de aprehensión. Los ejercicios navales conjuntos que ha habido entre China, Rusia y Sudáfrica. Todo está listo, o prácticamente todo está listo. Se afinan los últimos detalles para una de las cumbres que para muchos, millones, marcará un punto en la historia, un antes y un después. Muchos dicen que esto es el inicio del fin del dólar. Otros dicen que viene una nueva moneda. Hay mucha polémica alrededor de esta megacumbre. Es la cumbre de las potencias emergentes, en donde también hay muchas preguntas. ¿Cuándo vamos a ver la nueva moneda que aparece y que desaparece al dólar? ¿Por qué Vladimir Putin, el gran invitado, no está yendo? Y de ahí se desprenden muchas otras más. Esta es una conferencia magistral, ya usted lo sabe, de fin de semana de Javier Martínez. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias como siempre a usted, no nos cansaremos de decirlo, gracias siempre. Vamos directamente con Javier Martínez, como también le decimos a usted y él también nos dice y nosotros lo vemos. Javier, hermano, un abrazo, te vemos con mucho gusto porque durante toda la semana estás con mucha dedicación investigando los puntos, los temas, viendo por dónde abordar de una forma auténtica, genuina y además pues no vista, porque esto no se ve en los diferentes medios de comunicación. Gracias. Pues vámonos adelante, empieza en este mes, ya estamos a unos días de esta megacumbre tan esperada, tan citada durante pues prácticamente el 2023. Se decía que en agosto algo iba a pasar. Es la cumbre de los BRICS, las potencias emergentes del mundo encabezadas por China y Rusia. Y hay muchas preguntas, te voy a hacer la pregunta más adelante, pero te la voy a hacer: ¿cuándo aparece la nueva moneda? ¿Por qué no va Vladimir Putin? Pero adelante, el micrófono es tuyo. Los BRICS en Johannesburgo, Javier. Mi estimado Roberto, Shadi y todo el equipo de Detrás de la Razón, así como todos los que nos siguen semana tras semana. Los BRICS, en la próxima reunión que se va a celebrar en Johannesburg, en Sudáfrica, los días 22 y 24 de agosto, son algo más, y lo voy a precisar bien, son algo más que una coalición de desdolarización para crear una nueva moneda de reserva. Repito, son algo más que la coalición de desdolarización para crear una nueva moneda de reserva. Hay un nuevo banco de desarrollo de los BRICS que está presidido por Dilma Rousseff, que tiene sede central en Shanghái y que se va a abrir la primera oficina regional ya en Johannesburgo. Además, es una coalición a la cual se quieren ir uniendo cada vez más. Ya hay 40 países que quieren unirse
y hay unas 22 solicitudes formales de unión. Los países de los BRICS han superado económicamente por vez primera ya al G7. Que sepamos, luego veremos lo del G7. Una comparativa. A finales, en lo del banco que he dicho antes, en el banco, nuevo banco de desarrollo de los BRICS, como tal nuevo banco desde el 15 de julio del año 14, del 2014, está, por supuesto, los 5 de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero también está Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y Bangladesh en el banco. Pero como tal coalición de BRICS, son estos 5 y algo más que se van a ir uniendo, y veremos. A fines del siglo XX, los Estados Unidos, en eso que llamamos el G7, el grupo de los 7, era, por así decirlo, el líder indiscutible mundial. En cambio, a fines del primer cuarto del siglo XXI, en estas fechas, el peso económico total del G7 resulta ser menor que el Producto Interior Bruto total de 5 países, es decir, los 7 países del G7, su PIB es inferior, quitando a Estados Unidos, que la comunidad originaria de los BRICS. ¿Dónde se está moviendo el centro de gravedad del mundo? ¿Dónde se está moviendo la geopolítica mundial? Occidente, el llamado Global West, frente al Global No West o el Global South o el Sur Global. El G7, antes de ser G7, se formó como tal G6 en el año 1975, para ser más exacto, en una reunión que hubo del 15 de noviembre de 1975 al 17 de noviembre en un château, en un castillo a las afueras de París, el Château de Rambouillet, y se formó con 6 miembros que eran la República Federal Alemana, todavía no estaba Alemania unida, los Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. En ese castillo de Rambouillet, el presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, el canciller alemán Helmut Schmidt, Aldo Moro, primer ministro de Italia, Takeo Miki del Japón, Harold Wilson de UK y Gerald Ford, el 38º presidente de los Estados Unidos, crearon un grupo de poder eminentemente occidental y de peso movido fundamentalmente por los Estados Unidos. Este G6 que se formó primero, luego incorporó a Canadá y por eso se llama G7. Los BRICS, a los cuales el presidente de Francia, Macron, quería asistir desde mayo del 2023, es el que realmente a quien no han invitado y a quien no han permitido estar en esa reunión. No, además de que 94 parlamentarios de Francia están denunciando la pésima política exterior de Macron. El ejemplo vivo es en África. Según Reuters, ya las agencias de información están intentando, ya antes de esta cumbre, las agencias de información occidentales están intentando dinamitar con informaciones falsas. Por ejemplo, Reuters decía, luego ha sido desmentido, que Brasil se oponía a la ampliación futura de estos BRICS, que son los países emergentes, como bien has dicho, los países multilaterales, los no alineados, y tuvo que haber una intervención directa de Lula da Silva y del portavoz de Lula da Silva diciendo que esto era falso, que no se oponían. Además, Sudáfrica, como miembro de la Corte Penal Internacional, luego veremos esto con más detalle, que emitió una orden de arresto porque la Corte Penal Internacional ya no es lo que era cuando yo estudiaba en La Haya, ahora ya está copada por los intereses de la élite anglosajona, y lanzaron en marzo una orden de captura por supuestos crímenes de guerra en Ucrania contra el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, la primera vez en la historia que se hace contra un presidente de una nación europea o occidental, que jamás lo ha habido. Pero bueno, Sudáfrica ha permitido que vaya el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y además estará presente Putin sí o sí desde el inicio
en todas las reuniones y en todas las tomas de decisión por vía telemática permanentemente. Es decir, ya desde el COVID sabemos que se puede trabajar sin necesidad de tener que asistir, y Sudáfrica no viola las convenciones que firma como si hace, por ejemplo, los países occidentales. Sudáfrica, además de unas magníficas relaciones, que luego veremos también con detalle, con Vladimir Putin, además fue uno de los que propuso uno de los planes de paz de 10 puntos para terminar la guerra en Ucrania y que no se aceptaron. Y bueno, vemos que el G7, como estábamos viendo al principio, tenía un poder dominante. Para que nos hagamos una idea. En el año 75, aunque existía la Unión Soviética y diluía, y también la República Popular China, pero era muy modesta entonces, en PIB mundial, en los años realmente cuando empieza a pesar el G7 es con la caída de la Unión Soviética. En el año 90, el 50% de la producción mundial de los bienes y servicios y el 90% de las patentes de investigación estaban en manos de este grupito del G7. ¿Pero qué ha pasado en toda la evolución de estos últimos 17 años? Pues bien, lo que hace 50 años era así, hace incluso 20 años era así, ya no es así, y lo comparo con cifras. El G7, si bien era entonces, en esos años 90, su renta per cápita de los países que lo formaban ese G7 era 5 veces y media la renta del resto de países, en los últimos 17 años la brecha se ha ido reduciendo de estos países emergentes frente al G7 y reduciendo hasta de 5 veces y medio que representaba el G7 entonces a solo 3 veces ahora. Todavía, si es verdad, el G7 representa 1/3 de la producción de bienes y servicios y su nivel de vida solo 3 veces, ya no 5 veces y medio, pero cada vez se va reduciendo todavía más la diferencia. Por 2 razones fundamentales. Primero, las tendencias demográficas. Occidente envejece, Occidente no crece. Y, en cambio, los países emergentes crecen poblacionalmente y crecen económicamente. Y se están convirtiendo en un hegemón alternativo, el de los BRICS. No buscan ser un hegemón, buscan el propio interés nacional de defensa de la soberanía nacional y de los intereses nacionales de cada uno de esos países. Quienes están paranoicos con esa pérdida de hegemón es Occidente. A principios de siglo, los BRICS eran meramente, a principios de siglo, una manera estadística de decirles que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica pues tenían un crecimiento global, no podían influir internacionalmente, sus decisiones no pesaban, pero ahora sí, tras la pandemia COVID y sobre todo a partir del año 20, los países occidentales están en caída profunda. La República Popular China, como uno de los BRICS, ha seguido creciendo, incluso la Rusia de Putin con sanciones, luego lo veremos con detalle, ha seguido creciendo, y todo a partir de 2020, del 2020, el volumen de bienes y servicios creados por los 5 países BRICS frente a los 7 del G7 ya lo ha superado el grupo de los BRICS. Y voy a dar datos occidentales, datos del Big Four PricewaterhouseCoopers, de la consultora auditora PricewaterhouseCoopers, dice que a mediados del siglo XXI, es decir, en torno a 2050, yo digo que incluso antes, en el 2040, los BRICS casi duplicarán al G7. El ranking mundial de las potencias económicas también ha cambiado desde hoy comparativamente en el 2023 frente al 2017. En el 2017, bueno, vamos a ver hoy y vamos a ver en el 2050. Hoy la primera potencia económica en paridad de poder adquisitivo, lo que se llama PIB en PPA, Purchase Power Parity, que mide el poder adquisitivo de compra de un bien o servicio de un país en comparación con el de otro país en base a la moneda de cada país. La primera potencia, repito, en el 2023 es China. En segundo lugar, Estados Unidos. En tercer lugar, la India. En cuarto lugar, Japón. Y en quinto lugar, que ha desplazado a Alemania este año 23, es Rusia. Y en el año 2050 vamos a ver que la primera va a ser China,
la segunda la India, los Estados Unidos en un tercer lugar, Brasil en un cuarto lugar y Rusia en un quinto lugar, a menos que Indonesia, de rápido crecimiento, se sitúe en quinto lugar y Rusia en sexto lugar. Estamos viendo este desplazamiento del hegemón económico. Se están pidiendo ingresar muchos países, ya he dicho más de una veintena de países. En términos, además, no solo de crecimiento económico, y termino ya, en términos de superficie total, los 6 nuevos miembros potenciales que quieren ingresar, Argentina, Irán, Egipto, Argelia, han solicitado unirse, también Bangladesh, Etiopía y otros más que voy a señalar. En términos de superficie total, solo con esos 6 miembros potenciales tendrían el doble de tamaño de toda la Unión Europea, tanto en población total como en términos de superficie. En población, 550 millones más de población total, que superaría a los países del G7, sin los Estados Unidos. El rápido crecimiento demográfico de estos países candidatos oficiales, especialmente Etiopía, Bangladesh, sirve como un poderoso estímulo además para las otras economías de China, de la India, de Rusia, proporcionando del 6 al 10% de un crecimiento del planeta, crecimiento global del planeta. Además de estos 6 candidatos oficiales, según he tomado con datos del responsable de la preparación de esta cumbre en Johannesburg, Anil Suklal, han emitido su deseo oficialmente 13 países y además otros 6 extraoficial. Entre ellos está Arabia Saudita, que, ojo, Arabia Saudita ya es miembro del banco que he dicho antes, del nuevo Banco de Desarrollo para los BRIC, es un actor clave, importantísimo, en el tema del mercado energético global. También está Indonesia, que es el cuarto país más poblado de la Tierra. También está nuestro querido México, que es la 10ª economía global. Nigeria, que es el país más poblado de África. Y Turquía, que su peso estratégico entre Occidente y Oriente Medio cada vez es mayor. Para terminar, diría que además hay otros países, y solo los voy a señalar, pero que irán en tandas posteriores. No se puede ni se debe ingresar a todos de una vez. Están Bielorrusia, Kazajistán, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Comores, Afganistán, Bahrein, Venezuela, Zimbabue, Nicaragua, Pakistán, Senegal, Siria, Sudán, Tailandia, Túnez y Uruguay. Algunos países que ya son miembros o han solicitado ingresar formalmente ya reúnen más de la mitad de la población del planeta y junto con miembros prometedores que he señalado y con activos programas que ofrecen a la organización serán el 60% de toda la humanidad, 6 veces más que la población combinada, y ya incluyo a Estados Unidos, del G7. Luego veremos las diferencias entre ambos y sus luchas. Oye, Javier, yo sí te tengo que hacer esta pregunta. Muchos de nuestros seguidores también nos la preguntan. Todo estaba listo desde que se anunció el año pasado la cumbre en Johannesburgo. Y bueno, pues los principales son Xi Jinping y Vladimir Putin. Pero de pronto, en este año, hace unos meses, Putin retira y dice no voy. Algunos, y sobre todo la propaganda de Occidente, dicen que no va porque tiene una orden de aprehensión, porque Occidente le levantó una orden de aprehensión por crímenes de guerra y lesa humanidad en la guerra en Ucrania. ¿Qué tanto está relacionado o simplemente ya a una reunión tan importante, por qué va a estar vía Zoom o vía videoconferencia y no va a asistir cuando sí viaja a otros países? Más porque, como tú dices, Sudáfrica sí respeta todos los tratados a los que está suscrito. Esto, si nos los puedes profundizar un poquito. Sí, simplemente, primero, no va a quitar peso ni poder de decisión a la Federación Rusa, porque aparte de el representante de Relaciones Exteriores de Rusia, que va a estar presente in físico, Vladimir Putin telemáticamente va a estar desde el minuto 1 hasta el final y conclusiones. Es decir,
el poder de decisión de Vladimir Putin no se va a ver mermado ni un milímetro, porque cualquier decisión va a pasar por el estudio y la firma de Vladimir Putin. Segundo, Sudáfrica, que la han chantajeado y la han intentado dinamitar en sus relaciones cada vez más alejadas con esta administración Biden, que aleja a todos los que eran sus antiguos aliados. Es curioso cómo Biden va a pasar a la historia como el presidente que une a los enemigos entre sí contra las políticas de la administración Biden, y cómo además no solo no logra perjudicar, sino que les ayuda a crecer independientemente y conjuntamente. Por lo tanto, luego haré un comentario más adelante sobre este punto, pero solo decir que sí, que Sudáfrica, y así lo ha hecho tanto Cyril Ramaphosa, y luego voy a poner detalles de cuál es la colaboración día a día que tienen desde hace ya más de año y medio, antes y durante la intervención de Rusia en Ucrania, la colaboración cada vez más fuerte, y voy a poner ejemplos, entre Sudáfrica y la Federación Rusa, no importa para que diga yo voy a cumplir con una resolución internacional porque quiero seguir siendo miembro de la Corte Penal Internacional, voy a cumplir con esta orden extraña por primera vez en la historia y bastarda, y voy a permitir además que actúes, que firmes y que decidas telemáticamente. Por lo tanto, Occidente no va a lograr absolutamente nada porque vaya o no vaya Vladimir Putin. No es necesario que vaya, y además es como dar un canto en los dientes con decir no necesito ir para seguir la relación económica y militar, porque recuerdo, luego voy a poner ejemplos, repito, ejemplos de maniobras militares conjuntas de Sudáfrica, China y la Federación Rusa en aguas de Sudáfrica. Si hay cooperación, ejercicios militares conjuntos, si hay entrada y salida incluso hasta de yates privados de multimillonarios amigos de Putin en Cape Town, en Ciudad del Cabo, pues que sigan poniendo sanciones, que sigan poniendo trabas, como lo que he dicho antes de Reuters, para intentar enfrentar ya a la India entre ellos. Es la política siempre que tiene Occidente, que como dice mi amigo Carlos Pereira Mele, Occidente, es decir, porque está oxidado. Intenta el divide y vencerás. Y el divide y vencerás no sirve para nada, porque es un alea jacta es algo imparable, imparable. Y como es imparable, se va a crear todavía más lo que luego vamos a ver con detalle en esta cumbre. Bien, pues ya nos hablaste de las diferencias, más o menos diste las primeras pinceladas entre el G7 y los BRICS, o sea, las diferencias. Si quieres ahondar un poquito más de esto, si no, frente a estas diferencias entre el G7 y los BRICS, que ya nos explicaste su esencia, ¿cuáles son los problemas para los BRICS y las soluciones para los BRICS? Antes voy a ahondar un poco más en el tema de las diferencias G7 y BRICS, si me permites. Claro. Claramente, y para que queden los conceptos claros a quienes nos oyen, existe una multipolaridad y un grupo multicolor que son los BRICS, y existe una unipolaridad y un grupo que es monocolor, que es el G7. A pesar de la propaganda de las élites, y digo bien de las élites occidentales, de eso de la inclusión, del multiculturalismo, de la igualdad, si fuera un anuncio de United Colors of Benetton, es mera publicidad. Solo hay que pasarse por los barrios de las grandes ciudades de Estados Unidos y Reino Unido y de la Unión Europea y ver en qué terminan toda esta multiculturalidad, toda esta falsa inclusión y toda esta falsa igualdad. El G7 se basa en un principio de jerarquía concéntrica, rígida. Y la unilateralidad es clara.
si es el G7 y 6 de los miembros son occidentales y el que pesa de los occidentales es Estados Unidos, porque Japón, el miembro número 7, tras la Segunda Guerra Mundial, es un vasallo absoluto y se ha visto en las celebraciones de Hiroshima y Nagasaki, pues el G7, incluso, voy a poner un ejemplo más, el G7 durante un tiempo fue G8, incluyó a Rusia, quería tener con Rusia las mismas relaciones de vasallaje que tiene, por ejemplo, con Japón. Pero Vladimir Putin y su política y todas las luces y sombras de su política, lo que tenía muy claro es que Rusia jamás sería un satélite de USA. Niet. Больше никогда. Никогда nie. Nunca jamás. Es decir, y por eso el G7 dejó de ser G8 para seguir siendo G7. Y ahí se perdió la oportunidad histórica Occidente de tener ligado a la Federación Rusa. La estupidez de Occidente es proverbial. Es decir, durante una época fue G8, ahora es G7 y su peso cada vez es menor. Los países BRICS, además, son una especie, y termino con las diferencias y características, son una especie de delegados de civilizaciones locales. Retomo la terminología de un autor anglosajón, con sus luces y sombras también, Samuel Huntington, y hablaba de 5 civilizaciones locales, la latinoamericana, la india, la china, la eslavo-ortodoxa y la africana. Pues bien, en los BRICS están estas 5 civilizaciones locales y ninguno de estos mundos culturales, históricos, únicos y diferentes, únicos y disímiles, pretende ninguno dominar a los otros en la asociación frente al modelo del G7. El modelo de interacción de los BRICS permite que cualquier cultura y cualquier nación permanezca en sí misma, que conserve su valor intrínseco sin ajustarse a los estándares impuestos a un tercer externo. Estamos viendo que el propio organigrama del planeta va a ir cambiando sí o sí también. Vemos que Naciones Unidas, vemos que el COI, vemos que el Tribunal Penal Internacional, me voy a estos dos, a los anteriores, Consejo de Seguridad de la ONU, hay 5 miembros permanentes, 3 son de Occidente. De 5, 3 son Occidente. Y Occidente solo es 1/8 de la población mundial. Incluso en la Asamblea General, gracias a esos abundantes países que yo y muchos llamamos países enanos, como Andorra, como Luxemburgo, como Mónaco, y territorios aparentemente independientes, pero que son dependientes y asociados como Santa Lucía, San Vicente, Bahamas, hacen que incluso en la Asamblea el mundo occidental tenga un peso de 70 votos o más del 30% de su número total. Y esto tiene que cambiar. Las instituciones internacionales están sometidas a la política de después de la Segunda Guerra Mundial y son asimétricas, injustas y vulnerables. En los organismos internacionales y a su vez las asociaciones internacionales, como repito y termino con el Comité Olímpico Internacional. El COI se entiende que es una organización apolítica. Pues bien, el COI ha discriminado a los atletas de la federación, a los y a las atletas de la Federación Rusa. Los BRICS van a servir para algo más, como decía, de una futura moneda. Están sirviendo para un cambio en las relaciones internacionales y una futura reforma de las instituciones globales. Y no es un choque de civilizaciones, es que la voz de los más se está empezando a escuchar. Y por eso van a pedir piden un nuevo modelo de Consejo de Seguridad en la ONU. Y piden que civilizaciones, como pueda ser la latinoamericana, que Huntington la llamaba despreciablemente latinoestadounidense, como si Estados Unidos también fuese Latinoamérica, la islámica, la budista, la africana, ya he dicho, la de China, de la India, la eslavo-ortodoxa. Japón ha decidido, en vez de unirse a este grupo de los BRICS, seguir anclado en esa especie de sumisión que es con los Estados Unidos de América. Pues bien, el G7
son dos civilizaciones y la occidental dominante, y los BRICS son 5 civilizaciones en paridad, con membresías, y termino, nuevas: Egipto, Irán, Arabia Saudita, Egipto como árabe suní, Irán como persa chiita, Etiopía como la África del cristianismo precalcedonio, Tailandia, que es una civilización-nación, una nación-civilización, Indonesia, y siempre bajo los principios de igualdad y de respeto que acabarán con 5 siglos de dominación occidental. Me preguntabas problemas y soluciones BRICS. Pues bien, Roberto, te digo, fundamentalmente, como bien explicaba hace unos días Pepe Escobar, hay 3 plataformas en principio de cooperación de los BRICS, que son la plataforma política y de seguridad, tanto de cada uno de ellos como global y entre ellos, luego la plataforma de las finanzas y la economía, y la plataforma de la cultura. Una nueva moneda de reserva, lo que tú decías al principio, respaldada en oro o en materias primas, todavía no va a ser para esta cumbre. Se está estudiando y está mucho más desarrollado las discusiones en el otro bloque que colabora y coordina, porque aquí es como los engranajes de un reloj suizo. Está los BRICS, los BRI y la UEEU, la Unión Económica de Eurasia. Pues bien, las discusiones para esta nueva moneda común están más avanzadas por la parte de esta Unión Económica de Eurasia a través del presidente de este grupo, que es el ruso Sergei Glaziev, que por cierto intentó quitarle la presidencia a Vladimir Putin y lleva todo el tema de este grupo y es un asesor del Kremlin. Lo que sí va a tener esta cumbre y las soluciones de esta cumbre, soluciones BRIC, son algo que se llama sistema R5, parece que es un Renault 5, el sistema R5, que ya se está operando y se va a desarrollar todavía más, el operar todas las monedas en BRICS que empiezan por R, que son las 5, es decir, el renminbi, el rublo, el real, la rupia y el RAN, las 5 R, van a aumentar en comercio mutuo, evitando el dólar USA. Al evitarlo, no importan las sanciones, bla, 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 son de esas sanciones, y reduciendo además en sus bancos centrales el papel de los dólares en sus reservas. La muerte del dólar va a ser una muerte programada, pero lenta y progresiva. Oye, no, Javier, pero ¿hay alguna fecha de entrada ya en circulación de una moneda, o todo es tentativo, o tú como analista, cuántos años le calculas para que veamos una moneda BRICS o una de las monedas de los BRICS ya con un peso tan poderoso como el dólar? ¿Como cuánto le calculas para eso? ¿Vosotros creéis que si desde el año 1945, que lo expliqué el otro día, que tras la Segunda Guerra Mundial, el papel de la Reserva Federal y del dólar en el mundo ha durado y sigue durando hasta ahora, puede hacerse el cambio de la noche a la mañana? Seamos racionales y lógicos y no nos precipitemos. Pero las bases de dinamitar el sistema ya están funcionando. Repito, el primero, el sistema R5, que es funcionar estos países, estas grandes potencias emergentes, sin pasar por el dólar. Es decir, intercambiando renminbi, rublo, real, rupia y RAN. Y luego dando un papel más amplio a este nuevo banco que he dicho al principio de mi intervención, que es el nuevo Banco del Desarrollo, NDB o NBD, Nuevo Banco de Desarrollo BRICS, que va a otorgar, es el segundo paso, préstamos denominados en oro BRICS. ¿Qué significa esto? Esto van a convertir al oro de los BRICS, por eso han venido durante años acumulando oro Rusia y China y la India. Los préstamos denominados en oro y no en ese papelito que sale de Estados Unidos, de Washington, que no tiene ningún valor detrás. Esta unidad de cuenta global en transacciones comerciales y en transacciones también financieras hará que los exportadores BRICS
tendrán entonces que vender sus productos contra oro BRICS en lugar de United States Dollars. Y los importadores del oeste colectivo, tendrán que estar dispuestos, aunque les cueste y le costará, a que si quieren importar, tendrán que pagar en oro BRICS. Los desequilibrios del sistema financiero mundial desde el año 45 no se va a resolver la sustitución de una moneda por otra. Y es que la solución a medio plazo no es una moneda. La solución es ir dejando de lado, apartando, no utilizando, no usando ni en depósitos. Porque ¿de qué sirve tener depósitos en dólares si cuando la potencia llamada Estados Unidos se enfada contigo, se queda con tus depósitos en dólares que tiene tu país como Banco Central, o se queda con tus reservas de oro si las depositas en territorio norteamericano? Es decir, contra la piratería lo mejor es esquivarla y empezar a trabajar de naciones soberanas con sus propias monedas y utilizando préstamos en valor oro BRICS. Argentina, por ejemplo, ha sido coaccionada hace poco y tiene la política que tiene actualmente ante unas elecciones que no sabemos cómo van a salir adelante, por esas políticas del Fondo Monetario Internacional. Esa es otra de las diferencias de las instituciones de después de la Segunda Guerra Mundial occidentales y de estas nuevas instituciones, que lo que se busca es una paridad y una igualdad entre los que participan. Pensemos, países que aparentemente tienen problemas, aparentes y reales, problemas fronterizos como es la India y China, tienen un interés común por encima de todo, económico y financiero, en sus propios países para no estar sometidos al neocolonialismo de después de la descolonización. Incluso lo que me decías antes del eslabón más débil, Sudáfrica, en cuanto a que ha aceptado o no ha aceptado ese compromiso humillante de no recibir, no, es que no va a ir, ha declinado la invitación Putin de acuerdo con Cyril Ramaphosa y lo va a hacer, como he dicho antes. Además, no es necesario, la economía global tiene una interconexión, que es lo que no ven muchos analistas. Los BRICS no son solo los BRICS está el BRI, en la iniciativa de la franja y de la ruta, y luego está la UEE, lo que he dicho antes de la Unión Económica Euroasiática. Y todos estos engranajes, como un reloj suizo, están funcionando en el mismo camino. Y en el mismo camino significa ir abandonando cada vez más la preeminencia de lo que era el hegemón desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la moneda se está gestando, pero las relaciones económicas y financieras están prosperando día a día y están ocupando puestos y escalando puestos por encima de los países antes de Occidente. Pues qué buena estructuración y exhibición de problema y las soluciones, sobre todo esta pregunta que es muy importante. Muchos dicen, bueno, ya ¿cuándo lo veo? ¿Cuándo veo la moneda? ¿Cuándo veo el poder? Gracias, Javier, por explicarnos y aclararnos esto. El siguiente punto creo que es muy importante. Los BRICS, ¿cómo se interconectan? Que ya también lo estás explicando aquí, con este cinturón de la ruta de la seda o la franja y el cinturón que propone China. Y esto, ¿cuál va a ser el beneficio para el comercio mundial? Pues muy claro, lo voy a poner como ejemplos además. La política desastrosa, y digo desastrosa, económica, financiera y geoestratégica de la administración Biden ha hecho que la interconexión de los BRICS con los BRI sea un hecho irreparable para los intereses de la propia administración norteamericana. El comercio de la República China, con las sanciones que se han puesto a China, con las sanciones que se han puesto a Rusia, como va sancionando a todo el planeta se une contra Estados Unidos. El comercio de la República Popular China en el año 2023, en esta primera mitad, se ha incrementado
vemos cómo está, luego veremos la situación de Occidente y de Estados Unidos y de Europa, se ha incrementado un 9,8% frente a la primera mitad justo del año pasado. Y se ha incrementado justo con las naciones BRIC. Que sepamos, estamos hablando de 6,89 billones de yuanes, que es 7,7% la tasa de crecimiento general del comercio exterior chino. Y se ha contraído, en cambio, el comercio de China un 14,5% con Estados Unidos y un 4,9% con la Unión Europea. Pero no importa, comercio que no va para Estados Unidos ni para la Unión Europea, va para Rusia y va para las exportaciones fundamentalmente, aparte de Rusia, Sudáfrica y Singapur, en la friolera de un aumento de un 78%. La pasada semana, las pasadas semanas, concretamente el 7 de julio, se hizo algo que es más importante incluso cuando queremos ver luces y muchas veces no vemos la luz del sol. La pasada semana un cargamento chino, el 7 de julio, zarpó desde San Petersburgo, es un cargamento portacontenedores operado por una compañía Shinshin Shipping Company, que iba cargado de fertilizantes, de productos químicos, de productos de papel, y repito, zarpó en eso que os he enviado esos mapas, zarpó desde el puerto de San Petersburgo en el mar Báltico, es decir, desde Europa, atravesando el océano glaciar ártico, es decir, atravesando el Ártico, y llegó a Shanghái a principios de agosto. Es decir, esto ha supuesto, y esta es la luz, justamente lo que estamos viendo, en amarillo es la Federación Rusa, la India, en naranja China. Vemos cómo ese macro unidad económica que se va gestando en torno a los BRICS y los BRI, va a hacer muy pequeñita a Europa y muy pequeñito a Estados Unidos. Es solo el comienzo, ya lo ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio de China en Rusia, Su Likun, que esta operación a través del Ártico va a ser una operación de rutina desde junio, julio hasta finales de octubre, porque el Ártico se está deshelando y el Ártico permite que los buques logísticos de China no tengan que pasar ni por los estrechos controlados por Occidente de Malaca y de Suez, y encima vayan más rápido sus cargamentos sin pasar ni por el Pacífico, ni por el Índico, ni por Suez, y creando desde San Petersburgo, a través del océano glaciar ártico, que mayoritariamente, por ser el país más extenso de la Tierra, corresponde a la Federación Rusa, pasando por allí y llegando hasta China y desarrollando los puertos que se van a desarrollar, que ya dije la semana pasada, en Corea del Norte, y si Corea del Sur quiere un proceso de coexistencia pacífica y de integración económica, también se desarrollará Corea del Sur aún más, y si Japón despierta del aletargamiento, pues podrá beneficiarse de esta apertura de las rutas árticas. Porque esto significa seguridad en los canales logísticos, significa menos días de envío de mercancías, por lo tanto, más competitivas, menos costosas, y por lo tanto, es que dimensionemos, cuando hemos visto ese mapa antes, hemos visto lo que significan los BRICS, pero es que el BRI, la Belt and Road Initiative, significa 151 naciones del planeta, ni una más, ni una menos. Por eso a veces no vemos la luz del sol y nos quedamos con ver una moneda, pero ¿qué más operaciones tenemos que ver de ver 151 países por un lado y los 5 países por el otro lado que quieren llegar a ser otros 20 y tantos más? El Centro de Investigación Empresarial, Centro de Investigación Económica Empresarial de Londres, algo totalmente, es un centro además occidental y muy bien, de una gran calidad, le sigo desde hace tiempo, es el Center for Economic and Business Research, es de un grupo familiar
fundamentalmente la familia McWilliams, Douglas McWilliams, Yante McWilliams, Mike McWilliams y otra serie de personas como puede ser el chairman Martin Pierce, ya señala que el BRI en el 2040, cuando tú me dices, ¿cuándo la moneda? Yo digo cifras, ¿cuándo esto va a pegar definitivamente? Y decir, ya estamos viendo cómo están posicionadas las potencias, y lo he señalado antes, en PIB, PPA. Pero es que además este Instituto de Londres dice que en el 2040 el BRI puede aumentar el PIB mundial, es decir, en beneficio de todos, en una friolera de 7,1 billones de dólares. Seguimos diciendo la moneda en retirada, 7,1 billones de dólares al año, otorgando beneficios generalizados. El BRI, además, desde el año 2018, está incluido dentro de la propia Constitución de la Ley Fundamental de la República Popular China y es el marco de la política exterior china hasta el año 2049, porque en 2050 pasarán otras cosas. Estamos viendo que Estados Unidos en retirada, la Unión Europea no quiero ni contar, ya lo vemos luego, y BRICS y BRI creciendo y en paralelo en ese engranaje de reloj suizo, cada uno moviéndose en coordinación con el pivote de la Federación de Rusia. Por eso se quería atacar ese pivote, para atacar realmente lo que molesta, que es el crecimiento del BRI y por lo tanto de China. Desde 2017, China considera el Arctic Silk Route, la ruta de la seda ártica, como un trademark win-to-win, como una marca comercial vencedor-vencedor, tanto para Rusia como para China y para todos los que se unan. Además de todos los corredores de barcos, de ferrocarriles, de carreteras, que están uniendo Eurasia, que ya lo hemos visto antes, hemos visto en otros programas cómo se une Rusia, Irán, Azerbaiyán, la India y Asia Central. Esa unidad, incluso algo de ciencia ficción que no se podía imaginar, es el Trans-Afghan Railroad, el tren transafgano. Estamos hablando de que se va a unir Asia Central con salidas hacia el Océano Índico o Mar de Arabia, y va a unir la Federación Rusa, justamente va a unir las repúblicas de Uzbekistán, Afganistán y Pakistán, dando salida a los países que no tienen mar. Y eso incrementa el comercio, incrementa el beneficio social de los pueblos e incrementa no solo la riqueza económica, sino la riqueza cultural. Rusia va a invertir ahí, en este corredor internacional, la friolera de 3.000 millones de dólares hasta el año 2030, en este ferrocarril transafgano, que reducirá, y termino, los costes de envío en un 50%. Si se reducen los costes de envío en un 50% y las rutas se van a reducir 20 días de viaje frente a la ruta tradicional del Canal de Suez, se está viendo claramente que esto es imparable. Y además, el nuevo ferrocarril transafgano de 573 kilómetros que une Pakistán, Uzbekistán y Afganistán se firmó el 18 de julio de este año. Va a ser una conexión de Asia Central con los puertos del mar Arábigo. Las terminales va a ser Termiz en Uzbekistán, Mazar-i Sharif y Logar en Afganistán, y el cruce fronterizo de Karachi en Kurram en Pakistán. Uzbekistán estima que el ferrocarril de 760 kilómetros reducirá, como ya he dicho antes, los tiempos de entrega solo ya entre Uzbekistán y Pakistán en 5 días, y todo lo que he dicho antes del resto de países. Será completado en el año 27 y los trenes podrán transportar hasta 15 millones de toneladas al año en el año 2030. Es decir, todo va muy acelerado. Por eso se buscan las guerras en Ucrania o se buscan guerras en cualquier otro sitio para dinamitar lo imparable, para dinamitar el crecimiento y la riqueza y la distribución de la riqueza entre los países. Porque el proyecto BRI y la Organización de Cooperación de Shanghái, que desde Tashkent e Islamabad
son miembros de pleno derecho, van a crear algo, y os he puesto un mapa y querría ver ese mapa antes de pasar a otro punto, el mapa de la gran área de la bahía de Shenzhen en China. Nos vamos a China y nos vamos justamente debajo de Hong Kong en un mapa de la gran bahía alrededor de Shenzhen. A ver, todos los inversores, justamente, veis ese macromapa que son regiones, Shenzhen en el centro, arriba de Hong Kong, y como eso va a suponer el futuro de Asia, el futuro del desplazamiento del eje sí o sí. La gran área de la bahía que ya están invirtiendo Arabia Saudita, por eso la unión de Arabia Saudita, de Irán, propiciadas por China, hasta Hong Kong, se sabe que convertirá, y esto están invirtiendo Emiratos Árabes, Arabia, esta bahía en un centro tecnológico mundial de primer nivel, hasta tal punto que este centro financiero que une Hong Kong, Shenzhen, Macao, 9 ciudades de lo que es esa región grande que se llama Guangdong, además de Hong Kong, y tiene más de 80 millones de habitantes y 10% del PIB chino, eso va a configurarse en el año, y me pedís cifras, pues ya os doy una, en el 2035 ya se podrá decir que superará a la bahía de Tokio, al área metropolitana de Nueva York y al área de la bahía de San Francisco. Además, Arabia Saudita o Arabia Saudí, con el objetivo de convertirse en miembro de pleno derecho tanto del BRI, Arabia Saudita, del BRI, como de la Organización de Cooperación de Shanghái, Mohammed bin Salman, que en la economía no hay colores, sino hay inversiones, la unión de Beijing y Riad, con una cooperación tecnológica, cooperación energética y cooperación de infraestructura, veremos qué país entra en los BRICS en Johannesburgo. Yo apuesto entre uno de los que puede entrar antes va a ser Arabia Saudita. Muy bien, Javier. Además, si me permites para... Sí. Además, una cosa muy rápida. Cuando decía que Rusia es la clave de bóveda y por eso se ha atacado todo el tema y se ataca desde el principio todo el tema con Rusia, es porque las relaciones entre la India y China, que tiene esos problemas históricos fronterizos, la clave para que haya ese entente cordial es Rusia y es Putin. Las relaciones India-Rusia son la clave para desbloquear la ampliación de los BRICS. Son el camino petrolero de Rusia hacia la India a través de Rosneft. Es el enigma afgano que se ha resuelto sincronizándose a través de este ferrocarril por la mano de mecedor de balanza que es la Rusia de Putin. La presencia fuerte de la Organización de Cooperación de Shanghái en la zona se tendrá que desarrollar también como esta clave de bóveda. Y termino. Todo microgestionado por Putin en esta cumbre que va a estar presente Putin y presente, como he dicho, las deliberaciones más estrechas, cada vez más incluso militares en los ministerios de defensa de Rusia, de China y de la India, e incluir, y es lo que pide Putin, incluir observadores chinos y de la India en los procesos de Rusia en África. Y todo esto de la mano. Cuando me decías lo de la moneda, ¿se está discutiendo? Sí, se está discutiendo. Y se está discutiendo más avanzado en Rusia todavía que lo que es en Shanghái. Se está discutiendo una unidad de cuenta digital basada no solo en monedas nacionales BRICS, como he dicho antes, sino también en una canasta de productos básicos y a través de esta persona que he dicho que fue y es el ministro de Integración y de Macroeconomía de la Comisión Económica de la Unión Económica de Eurasia, Sergei Glassiev. Se está viendo un sistema de pagos fuera del SWIFT, a través de un sistema de monedas digitales. No confundir con criptomonedas, que las criptomonedas son las que de los especuladores financieros privados. Aquí se defiende también un rublo digital. El Banco Mundial identifica a la Federación Rusa, ya lo hemos visto cuando decimos cómo está cambiando el mundo, ya es la quinta economía del mundo. Os puse también un gráfico del Banco Mundial donde se ve la clasificación del PIB por países y se ve que el PIB Alemania ha sido Alemania, país de la Unión Europea en donde yo estoy inmerso,
ha sido desplazado también por Rusia. El puesto antes era Alemania por encima de la Federación Rusa. Ahora es China, otra vez en primer lugar, segundo Estados Unidos, India, Japón y Federación Rusa. Y todos datos, ese mapa, y todos son datos con estadísticas occidentales, no de China ni de Rusia, son estadísticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Muy bien. Ahora pues vamos a la pregunta final. Mientras, ¿qué va a hacer Occidente? Cruzarse de brazos. Y mientras, ¿qué también va a hacer China? Porque la propia oficina de estadística del gobierno chino informó que pues en este año cifras indican que los precios dentro de China se han desplomado y los productos comienzan a bajar de precio, lo cual algunos analistas dicen que esto es una señal mala, otros dirán que es muy buena, pero mientras, ¿qué va a pasar? Occidente se queda cruzado de brazos. Javier. Occidente, por desgracia, yo me gustaría hablar de Europa y nunca jamás hablar de Occidente, pero Occidente está en manos de una camarilla de psicópatas neoconservadores straussianos, rabiosos y con disonancias cognitivas profundas. Buscan guerras, buscan enfrentamientos, más guerras, sanciones. Vimos en la cumbre de Rusia-África en San Petersburgo cómo Rusia, por una parte, canceló 23.000 millones de dólares en deuda a países africanos y el presidente Putin los quiere introducir a países africanos en el G20, ojo, distinto el G20 del G7, y en el Consejo de Naciones Unidas. Vemos cómo los presidentes de Eritrea, de Burkina Faso y de Uganda, me gusta una respuesta del presidente de Uganda que dijo: una faceta del colonialismo y del neocolonialismo fue que África se limitó a solamente producir materias primas, cultivos como café y minerales. Las economías africanas no crecían y están atrofiadas, todo el valor se lo llevaban otras personas, otros países. Quiero proponer a Rusia y a China, y lo ha dicho el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que desalienten las políticas que han estado haciendo Occidente de mera importación de materias primas para que en su lugar trabajen con los africanos codo a codo para sumar valor en la fuente y creación de industrias. La Unión Económica de Eurasia es algo más allá de Asia Central. Está teniendo un acuerdo de libre comercio con Indonesia, está yendo hacia el sudeste asiático y se está desarrollando hacia la República Democrática del Congo, entre ellos como país de África, y a otros países africanos. Lo que tú me preguntas de lo que está haciendo Occidente está haciendo sanciones y guerras, pero sanciones que les perjudican, y vemos la economía europea y Alemania tras rechazar, por ejemplo, empiezo viendo Occidente con detalles rápidos. Alemania tras rechazar recursos energéticos rusos, permitir que se dinamitase parte de lo que era su propiedad al 50%, como era un gasoducto, el Nord Stream 2, que era propiedad de Alemania, no solo de Rusia. Permitir eso, pues ha caído al 6º puesto y está en recesión. Es decir, esto es un dato real, recesión. El PIB de los Estados Unidos, de los 25 billones de dólares, es una ficción. Y digo que es una ficción porque la mayor parte corresponde a servicios improductivos y a la inflación de los precios de los activos. Es decir, cualquier financiero sabe que la inflación de los precios de los activos hace que la cifra aumente, pero no la economía real. Y los servicios improductivos, como meros servicios de especulación financiera, no hacen más rico al país. Además, como hay mucha constancia, incluso los criterios que antes he manejado de los llamados PIB relacionados con, o llamados PPA, son falsos porque no reflejan todo el efecto cuantitativo de la economía real. Rusia ha eclipsado a Alemania, y eso es un dato. Con todas las sanciones, 12 o 14 rondas de sanciones ya, he perdido la cuenta. La fabricación rusa, economía real, industria, está creciendo significativamente este año y las industrias mantendrán la tasa actual de aumento. El crecimiento será en torno al 12% en términos anuales de la industria manufacturera. ¿Qué está pasando con la industria manufacturera alemana? Lo vimos
la semana pasada el PMI de las industrias alemanas están cayendo. Los niveles de empleo todavía son decentes en la Unión Europea, pero si sigue cayendo en recesión Alemania, seguirá cayendo los niveles de empleo y los salarios dejarán de crecer después de estancarse y deflacionarán. Es decir, bajarán los salarios. En cambio, que un país como China bajen los precios de los bienes y servicios, de momento está beneficiando al consumo interno de China. Como señaló Martyanov, la carrera de Rusia ya no es con Alemania, ya ha pasado a Alemania, ahora es con Japón, quiere ocupar. Por eso Japón, que sigue siendo una potencia automotriz, superpotencia automotriz de construcción naval y de industria electrónica, Rusia está creciendo en construcción naval y en industria aeroespacial. El Banco Central Europeo, datos de hace unas horas, avisa además del deterioro económico en la zona euro. Las subidas de los tipos, y lo dice el propio Banco Central Europeo, Christine Lagarde, es decir, la propia Christine Lagarde reconoce que las subidas de tipos de interés que ya están debilitando la demanda interna. Se quería luchar contra la inflación sin ver las consecuencias de una subida disparatada, lo que supone de debilitar la demanda interna. ¿Qué es eso de la demanda interna? El consumo interno, tanto de empresas como de particulares, y por ende el deterioro de la actividad económica. Está pinchando la demanda. Hay un encarecimiento en la financiación, hay una bajada en las compras de viviendas, una bajada en las compras de coches, una bajada en la financiación de préstamos de desarrollo para las empresas. Estamos viendo, además, que de toda esta política ciega o criminal que está haciendo la Unión Europea, el PIB de la Unión Europea, si comparamos este primer trimestre 2023, que era de un 0%, es decir, encefalograma plano, no crecimiento, el segundo trimestre ha cerrado con un 0,3, sigue en ese encefalograma plano, pero es que partíamos que cerró el año pasado, el año 2022, el cuarto trimestre, con un menos 0,1, y todo el año estaba en torno a 0,4, 0,8, 0,6, es decir, y partiendo de un 0,5 en el 2021, es decir, la Unión Europea está en estancamiento sí o sí y Alemania en recesión. Y esto en una zona donde decimos, hay una moneda, sí, el euro. Pues de poco sirve el euro. Los tipos de interés están en el 4,25. Y Christine Lagarde dice que se lamenta, sí, es el Banco Central quien está subiendo, se lamenta de la debilidad de la demanda interna y de la demanda externa, y que la guerra en Ucrania lleva demasiado tiempo. Es kafkiano. Es disonancia cognitiva, es decir, suben los tipos, quieren que siga la guerra, pero por otra parte dicen que la guerra y la subida de tipos es lo que está creando la situación. Pero me voy a Estados Unidos, a la maravillosa administración del POTUS Biden. Los índices en Estados Unidos, la inflación en Estados Unidos repunta en julio al 3,2 a pesar de todas las subidas de tipos. Pero es que la inflación subyacente, que es la que importa, es superior. Está más del 4,7%, hundiendo a las industrias manufactureras, hundiendo la demanda de préstamos y de crédito de industrias y de particulares, y todo en un estancamiento de Occidente que no va a ser un oxidamiento, va a ser la muerte de Occidente. Y Occidente está, y termino, paranoico con esta cumbre de los BRICS. Está echando veneno, desinformación a través de Reuters. Hemos visto lo que decía Reuters tratando de estropear la cumbre. También dijo Reuters que el primer ministro de la India, fijaros, dijo que Narendra Modi no iría a Johannesburgo y que la India estaba en contra de la expansión. Tuvo que desmentirlo Narendra Modi y lo estaba diciendo Reuters, que se supone que era un canal de información medianamente serio. Sudáfrica, además, el presidente Cyril Ramaphosa se le acusó por parte de institutos estratégicos de los Estados Unidos como el Foreign Policy Research, y aquí voy a decir las relaciones que tiene Sudáfrica, Ramaphosa presidente, con presidente Putin de Rusia, a pesar de que no vaya
a la cumbre in persona, va a estar en persona telemática, le acusaron de venta de armas de Sudáfrica a Rusia y no ha condenado la invasión rusa. Además, han comentado los comentarios anti-estadounidenses y anti-OTAN de varios congresistas del Partido Congreso Nacional Africano. He dicho ya antes, y termino, los ejercicios navales conjuntos que ha habido entre China, Rusia y Sudáfrica en el primer aniversario ya de la operación militar rusa en Ucrania. Y había ejercicios militares entre Sudáfrica, Rusia y China. Y si fuera poco, ha habido un aterrizaje de un avión de carga ruso, propiedad de una empresa sancionada por los Estados Unidos, que, como dicen los de Sudáfrica, ellos no aceptan sanciones ni prohibiciones de nadie, solo aceptan la legalidad que previamente han aceptado, como es la de las Naciones Unidas y las de la Corte Penal Internacional, porque las excelentes relaciones personales del presidente Cyril Ramaphosa con el presidente Putin, y además lo ha dicho textual, Sudáfrica no tiene la obligación legal de acatar las sanciones impuestas por Estados Unidos y por la Unión Europea. Sudáfrica es soberana. Las obligaciones de Sudáfrica, a pesar de que intenten crear esas disensiones, la propaganda, son palabras del propio presidente. Las declaraciones del presidente Cyril Ramaphosa dice que solo aceptan la legislación de Naciones Unidas y la de la Corte Penal Internacional, y por eso va a facilitar para que su amigo Putin intervenga y decida en la cumbre sin tener que ir. Y la doble contención que ha hecho la administración Biden por una parte de China y de Rusia le pasará factura a los Estados Unidos toda la historia. Jamás ha habido presidente tan inútil, tan débil, tan dando al aire, porque está dando al aire y perjudicando a la propia estrategia política internacional de Estados Unidos, a la propia economía de Estados Unidos y a los propios Estados Unidos. Eso sí, intentando salvar como puede los casos de corrupción que sí o sí tiene su administración encabezado por él y su hijo. Por lo tanto, los BRICS, y termino, va a ser una plataforma principal de todo el sur global. Hay 23 candidaturas más oficiales y no es necesario inyectar, ellos no inyectan anti nada, no son anti Estados Unidos, no son anti Occidente, que es lo que la gente no entiende. Ellos son pro Rusia, pro China, Rusia pro Rusia, China pro China, India pro India. Cada uno mira los intereses de sus países y se coordinan en estrategias win to win, no de imposición. Ninguno de ellos tiene una mentalidad de bloque. Es la paranoia de Occidente, de las élites globalistas occidentales de Washington y de Londres, bueno, y de sus lacayos de la Unión Europea. Estoy pensando en el catalán que está en la Unión Europea. No es necesario nombrarle. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el divide y vencerás. Eso que dice el jefe de la política exterior de la Unión Europea. Bueno, le voy a dar la gloria de nombrarle, Josep Borrell. Espetó aquello de Occidente, esto es brutal. Occidente es un jardín bien cuidado. Bueno, sí, es un jardín bien cuidado, lleno de capullos, atiborrados de coca, de drogas, amantes de prostitución, de todos los géneros, y dice que está amenazado por la selva. Pero si la ley de la selva es Occidente, el divide y vencerás es Occidente, la conspiración de las élites globalistas de Washington y Londres están detrás de la orden incluso de arresto de Putin en la Corte Penal Internacional. Recordar, para terminar, que la primera cumbre del BRIC se hizo en Ekaterimburgo en el 2008 y desde allí hasta aquí vemos este proceso mundial de desdolarización en curso. Y la última bravuconada de Occidente, aparte de Reuters, ha sido Bloomberg. Bloomberg dice, bueno, los BRICS es que son ciegos o nos quieren poner una venda en los ojos. Dicen que los BRICS no son lo suficientemente grandes tanto para China como para India. Son tan sumamente estúpidos que no se dan cuenta que los BRICS están ligados con el BRIC. Y no solamente
van a crecer por la vía de los BRICS, sino por la vía de la interconexión de los BRICS con el BRIC. Y esto lo dice Bloomberg. Es decir, y está intentando azuzar la división otra vez entre China y la India. Pues por encima de las disputas fronterizas, y me consta por declaraciones de sus presidentes, de Modi y de Xi Jinping, los BRICS juegan un papel esencial en el escenario multilateral global, porque ya tienen voz y tienen peso internacional países que hasta ahora no tenían ni voz ni voto en las relaciones internacionales. Bien, pues ahora sí vamos a lo que mucha gente... Bueno, primero un aplauso porque gracias por esa excelente explicación que nos diste todo, cómo armaste el rompecabezas manufacturado prácticamente por semanas de investigación tuya. Gracias, el público te lo agradece, nosotros te lo agradecemos, cómo nos explicas los tejes y manejes de la economía en el mundo y todo lo que tiene que ver de importancia con las rutas de comercio. Gracias Javier, y vámonos directo a lo que también a mucha gente le gusta mucho, cómo escoges una obra de arte, cómo la analizas, la desmenuzas y sobre todo cómo detectas esos puntos que son tan vigentes en la actualidad, y eso le gusta mucho a la gente. Hoy nos escogiste la obra Los romanos de la decadencia. Javier, ¿por qué la escogiste? ¿Qué ves? Y cómo entenderla en los tiempos modernos. Te escuchamos, Javier. Tal como me comenta Roberto, la obra elegida se llama Los romanos de la decadencia, Les Romains de la Décadence. Es un óleo que está en el Museo d'Orsay, en París. Se expuso en el Salón del año 1847. Representa una escuela pictórica academicista, arte académico. Fue muy comentada por los autores y literatos de la época esta exposición y esta obra, Émile Zola, Théophile Gautier. Fue además compuesto un año antes de una gran revolución, la revolución de 1848, que puso fin al reinado de Luis Felipe de Orleans y fue el último rey de Francia, el llamado rey burgués. El título que llevaba esta exposición en francés llevaba un título en latín, que lo voy a decir luego en castellano, era Luxuria incubuit victumque ulquiscitur orben, le vice est abattu et venge l'univers vaincu. El vicio se ha extendido y venga al universo vencido. Es una obra de este pintor francés Thomas Couture, que, repito, fue compuesto en 1847, un año antes de la Revolución. En el centro se encuentran, vemos en el centro del cuadro, los protagonistas de esta decadencia, en este caso del Imperio Romano, hoy sería del Imperio USA o de Occidente. Vemos los signos del agotamiento, algunos bailan aún después de la orgía de bebidas y sexo, y vemos la plena ebriedad, la embriaguez plena. En la parte izquierda del cuadro vemos a un hombre que ayuda a otro a evacuar, a vomitar todas las sustancias que han ingerido, el occidente de las sustancias. En la otra, en la derecha, en la parte derecha vemos en la otra esquina un caballero que con un copa en mano provoca a Dios, es decir, amenaza a la divinidad, a lo sagrado. Estamos en un mundo de desacralización. Y en el primer plano, dejando a un lado el margen, el lado izquierdo y el lado derecho, en el primer plano vemos también tres personajes: un joven sentado en un pilar a la izquierda del cuadro, como que está hastiado del vicio y aburrido, porque es el dolce far niente de una civilización que está muriendo y no participa en la orgía. Y en la parte derecha vemos a otros dos que están de voyeurs sin participar. Vemos esculturas de dioses en los que nadie ya cree, enmarcan la escena. Son dioses que significa la desacralización del mundo y la pérdida de valores tradicionales y no sustitución por otros valores. Es, repito, la desacralización
Y como decía Heidegger, solo un Dios nuevo, o un Dios, o unos valores nuevos puede salvarnos. Todo ello bajo un pórtico a la veneciana. Estamos viendo en este cuadro, por lo tanto, en comparación al tema tratado de hoy, el relajamiento de las costumbres, la anomia, otra vez el concepto de anomia moral. Entre sedas y ricas telas vemos esas poses de hastío, de aburrimiento, de cansancio, de una civilización dirigida por una élite prostituida. Y ese jardín, y termino diciendo las palabras con Borrell, ese jardín que dice que es Occidente frente a la selva que son el resto, el jardín de Occidente es esto que estamos viendo. Son los deseos oscuros de los Biden, de los Clinton, de los Epstein, de los Maxwell, Occidente o Occidente. Genial, pues muchas gracias, Javier. Un aplauso grande, un aplauso pues con mucho agradecimiento. Y efectivamente la anomia está retratada ahí, la anomia como este estadio de la civilización en donde pues no se saben cómo organizar, todo está desorganizado y caótico. O también en el estado médico, ¿no? Porque la anomia en el estado médico es la falta de capacidad de recordar las cosas, de asignarle nombres y de que todo se vuelve en el cerebro pues una confusión y una niebla es lo que tiene el jardín de Josep Borrell, que dijo, y que bien lo recordaste tú, que Europa es un jardincito lleno de flores, pero flores de qué tipo. Gracias, Javier, gracias por esta clase magistral, por este masterclass. Nos vemos, hermano, un abrazo grande, y a ustedes que nos ven, pues muchas gracias por estar siempre aquí defendiendo los espacios de libertad donde son escuchadas todas las voces. Buenas noches y nos vemos hasta la próxima. Gracias.